Comenzamos con la unidad 3, la primera parte que nos pide el tema de los proyectos. Los reglamentos de las cámaras del Congreso, tanto diputados como senadores, establecen en sus respectivos textos que toda proposición o toda propuesta que algún legislador lleve a la Cámara debe ser realizada en forma de proyecto. Y dice, salvo las mociones, que son expresiones de viva voz que hacen los legisladores desde su banca para determinados asuntos que también regula el reglamento. Nosotros vamos a primero ver las clases de proyecto, la forma de presentación, el trámite en particular y el trámite en general. Bien. Lo primero que vamos a hacer es lo que ya expresé recién, ¿no es cierto? Que sería un concepto de lo que es un proyecto, referido a que son las iniciativas legislativas que los diputados, los senadores o el Poder Ejecutivo llevan a alguna de las cámaras. Dentro de los proyectos tenemos diferentes formas de proyectos. El más importante y el más relevante, por supuesto, son los proyectos de ley. Pero también existe, y en un grado muy abundante, si uno hace una mirada a la página del Congreso, hay un número abundante de resoluciones. También hay proyectos de declaración y proyectos de comunicación. Los proyectos de ley, como habíamos estudiado previamente, pueden tener iniciativa en cualquiera de las dos cámaras, también el Poder Ejecutivo, y es uno de los más importantes porque es el único procedimiento que está establecido en la Constitución Nacional. También, después de la reforma del 94, sabemos que pueden tener iniciativa popular los proyectos de ley. Entonces, con la Constitución en mano, aquí habría que leer los artículos 77-84, los artículos el 39, que es de la iniciativa popular. Bien. Sintéticamente, los proyectos de ley tienen por fin crear, modificar, sustituir o abrogar una ley, institución o norma de carácter general. Es decir, los proyectos de ley son aquellos que intentan algunas de estas acciones referidas a normas generales, juicios hipotéticos, destinada a un número indeterminado de personas en general, pero también hay leyes que puedan estar destinados a un número determinado de personas. Puede ser indeterminado o determinado. Bien. En cambio, los proyectos de resolución, que habíamos visto en la unidad 1 como fuentes del derecho parlamentario, están destinadas, son cuestiones internas de la Cámara, que están destinadas a adoptar medidas relativas a la composición del cuerpo, a modificar el reglamento, a toda otra cuestión que la Cámara se expida al respecto. En ese sentido, tenemos el artículo 66, que establece la aplicación de sanciones disciplinarias, el dictado de reglamentos internos, el artículo 70, lo que se hace con la suspensión de un legislador, de someterlo al juez competente, el artículo 71, la citación de los ministros y al Ejecutivo a comparecer en el Congreso, y la interpelación que está prevista para el jefe de gabinete de ministros en el artículo 101. Es decir, que las resoluciones pueden tener una variedad de temas. Luego tenemos los proyectos de declaración.
Estos proyectos están destinados a expresar una opinión del cuerpo sobre cualquier acontecimiento o hecho relevante de carácter público o privado. Por ejemplo, una declaración es, digamos, de hace unos años, el repudio absoluto al atentado contra la AMIA. También puede haber una declaración, por ejemplo, de interés general y deportivo a los mundiales de fútbol, o una declaración cuando se reconoce a alguna persona de la ciencia, de artística, o del arte, o de algún, digamos, componente académico, se hacen a través de declaraciones. Y las comunicaciones se usan mayormente para contestar cosas que se han solicitado, recomendar o pedir algo, digamos, ya sea al ejecutivo, que generalmente se lo hace a través de pedirle al ejecutivo que tome determinadas medidas por determinados hechos, como por ejemplo lo que está sucediendo ahora con el aislamiento social y obligatorio. Bien, acá les puse algunos modelitos sacados de la página del Congreso, de cómo es la forma en que se presenta un proyecto de ley. En este caso tenemos acá en el membrete que dice Presidencia del Senado, es decir, desde el Senado va a diputados. Acá podemos ver, lo voy a agrandar un poquito, el sello de ingreso de la Cámara de Diputados, la firma y la hora. Y el proyecto se presenta en forma de nota seguido del cuerpo de la ley. Y dice, lo vamos a ver a este ejemplo, dice al señor presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el honorable Senado en la fecha ha sancionado el siguiente proyecto de ley que pasa a revisión de esa Cámara, es decir, un proyecto que ingresó por la Cámara de Senadores. Esta es la formalidad de elevarlo para la otra Cámara, que se constituiría la de diputados en revisor. Y lo copian al texto. Dice el Senado de la Cámara de Diputados, es la ley del cupo femenino y el acceso de artistas, mujeres, a eventos musicales, que sabemos que ha tenido la aprobación y ya se ha llevado a cabo en los últimos festivales. Tiene el artículo 1, el objeto, el artículo 2, bueno, etcétera, etcétera. Yo extracté un pedazo para que ustedes conozcan cómo se eleva un proyecto de ley de una cámara a otra, por ejemplo. Luego les extraje, no se ve muy bien, les extraje cómo se eleva un proyecto de resolución. Acá no les puse porque eran muy largos, pero tanto el proyecto de ley como el proyecto de resolución, como el proyecto de comunicación, y como el proyecto de declaración, todos los 4 tipos que nosotros estamos estudiando siempre van antecedidos de los fundamentos, es decir, todos aquellos argumentos políticos, sociales, económicos, lo que necesite que se fundamente, previo a justificar por qué se solicita que se apruebe tal acto, ¿no es cierto? En este caso, es un proyecto de resolución donde solamente presentan cómo quedaría al final el texto y dice, resuelve solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, que instrumente las medidas necesarias para autorizar salidas temporales de niños, niñas y adolescentes acompañados de una persona mayor de edad para realizar actividades supervisadas al aire libre. Bueno, esto es de total actualidad. Es un pedido entonces que se hace desde la Cámara de Diputados de la Nación al Ejecutivo. Nosotros muchas veces cuando vemos los noticieros
y habla el presidente, pensamos que todos son ideas de él, o más bien que hay un grupo de asesoramiento. Pero bueno, acá mirando un poco la parte interna, digamos, del Congreso, vemos que el pedido ese que se ha resuelto en el último DNU ha sido proveniente de un proyecto de resolución solicitado por diputados. Bien. Luego, quería que conozcamos también, esto lo extraje de la Cámara de Diputados, un proyecto de declaración. En este caso es largo para leerlo, pero les comento que esta sería la forma, ¿no? Se le pone el título, la Cámara de Diputados declara su grave preocupación ante las graves consecuencias de la pandemia del COVID por la violación de derechos humanos. Bueno, la declaración tiene foco en decir, la Cámara dice que en este aislamiento obligatorio se han visto afectados los derechos humanos. Y bueno, y fundamenta, previo al proyecto está fundamentado el porqué, muestran la casuística, los antecedentes que han descubierto de violación de los derechos humanos, y presentan un modelo de cuerpo de cómo quisieran que salga la declaración. Bien, ahora vamos a la forma de presentación de los proyectos de ley, que sería lo que nosotros le damos mayor importancia para aprender porque son los más relevantes a nivel constitucional. Bueno, en principio hay que decir que los proyectos que en el reglamento de diputados establece que los proyectos tienen un máximo de firmantes de 15. En senadores no, el reglamento no tiene puesto un máximo, así que esa es una diferencia entre los reglamentos. Bien, el proyecto siempre se presenta por escrito, firmado, como dije, por el autor y todos los que avalen con su firma, hasta el número de 15, si es diputado, con una copia digital del proyecto, ¿no es cierto? Ya voy a volver a aclarar, es el proyecto de ley y los fundamentos. Cuando vimos técnica legislativa, vamos a unir con esa unidad para ir, digamos, trayendo conocimientos, nosotros hemos estudiado que un proyecto de ley o de norma jurídica debe estar separado de los fundamentos. Yo en el articulado de un proyecto de ley no puedo ponerme a hacer el verso, como digo yo. No puedo empezar a poner valorizaciones, por ejemplo, poner artículo 1, créase la escuela primaria número tal, porque es necesario para el barrio, porque hay muchos chicos, etc. Todo eso que excede a una parte dispositiva debe ir en los fundamentos. Es decir, yo, un proyecto, tengo que saber diferenciar cuáles son los fundamentos, que serían las justificaciones, todo aquello que yo quiero convencer al resto de la Cámara para que vote mi proyecto. Las fundamentaciones dependen de los proyectos. Si yo voy a hacer el proyecto sobre el aborto legal, la fundamentación va a ser médica, histórica, va a tener una cuestión, un viso antropológico, un viso que tiene que ver con la moralidad, con la libertad, con la decisión de las personas. Pero cuando yo proponga el proyecto, voy a tener que presentarlo como mostré en el primer ejemplo, ¿no es cierto? Artículo 1, tal cosa, el objeto. Artículo 2, los sujetos. Artículo 3, la redacción de lo que va a consistir la norma, ¿no es cierto? Entonces, los fundamentos y la parte dispositiva sería como una foto, como una forma de presentar el proyecto. ¿Por qué va con una copia digital? Porque antes, cuando no existía, digamos, el sistema, digamos, electrónico de comunicación, las copias debían hacerse tantas legisladores hubiere para repartirse, ¿no es cierto? Actualmente
Se pide una copia electrónica a los fines de ser distribuidos de la misma manera por ese medio, de manera más rápida, a todos los legisladores involucrados. Lógicamente, según de qué proyecto se trate, se lo va a presentar por la mesa de entrada de alguna de las cámaras. Cuando ingresa a mesa de entradas, el proyecto se lo arma como un expediente, se le pone una cartulina, ya sea de diputados o de senadores, donde contiene un número que es un número correlativo por orden de llegada. Un número, se le da una letra, que la letra va a ser las iniciales de quien lo presenta, y se le da el año, ¿no es cierto? Acá yo les puse JGM, que es el jefe de gabinete de ministros, la S de senadores y la D de diputados. Obviamente que no está el Poder Ejecutivo porque la función la realiza el jefe de gabinete de ministros. Bien, una vez que el proyecto se presenta, se le asigna un número, pasa se elabora el boletín de asuntos entrados por parte de la Secretaría Parlamentaria. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes vean. Acá yo les traje partes del boletín de asuntos entrados. Por ejemplo, acá de la Jefatura de Jefe de Gabinete de Ministros dice mensaje tanto comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia el 10 de diciembre del 2019 por el cual se modifica la ley de ministerio. Acá está el número, fíjense, acá dice 0045 JGM 2019. Y acá en negrita está a dónde se remite. Ya vamos a ver en esta misma unidad, cuando veamos el funcionamiento de los DNU, que interviene siempre la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo en virtud de lo que marca esta ley. Entonces, acá tenemos ejemplos del jefe de gabinete de ministros, ¿bien? Porque es a él, ya lo vamos a ver, es a él al que le corresponde la elevación de los decretos de necesidad y urgencia, y que en esta época estamos viendo su uso, digamos, reiterado por las condiciones en que estamos viviendo. Acá hay un ejemplito del Senado, cuando ingresó algo del Senado, se pone el número de expediente, lógicamente que si viene del Senado ya tiene número asignado por el Senado, que es este, ¿no es cierto? 20S-2019. Y acá tiene el número de la Cámara de Diputados, CD 2619. Y esto es otro. Dice proyecto de ley en revisión por el cual se regula el cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Acá está, y va a la Comisión de Familia y Cultura, que es lo que le mostré antes. O sea que para que nosotros veamos este proyecto, que yo les puse acá en la forma de resolución del proyecto de ley, este proyecto de ley tuvo el asunto entrado acá. Tuvo el asunto entrado acá, ¿no es cierto? Y está destinado a la Comisión de Familia y Cultura. Acá le puse un ejemplo de lo ingresado por diputados. Se ponen todos los autores, vieron acá hay varios autores, Uno, Zubik, Ferraro, López, Flores, Tejada, Rey, todo eso va en la carátula. Dice, este es un proyecto de declaración de lo que vimos recién. Expresa la preocupación por las violaciones de los derechos humanos, la libertad de expresión durante la pandemia del COVID-19 y otras cuestiones conexas. Bien, esto es lo que yo le mostré recién, este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, el asunto entrado de esa declaración sucedió aquí, ¿cierto? Sucedió aquí y fue a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para que ahí comience el circuito de las comisiones que nosotros estudiamos en público. Acá tengo otro proyecto
también pone el apellido de los autores, Nahul, Petri, Alonso, Samarvide, Carrizo, Mestre, Fernández y Martínez. Dice, este es un proyecto de resolución, solicitan al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para autorizar las salidas temporales de niños, niñas y adolescentes acompañados por personas mayores de edad en el marco de la pandemia. Esto es lo que yo le mostré recién, el proyecto de resolución. Esto va a la Comisión de Acción Social, Salud Pública, Familia, Niñez y Juventud. ¿Por qué yo les puse los ejemplos del boletín oficial? Porque esto que ustedes ven en azul, si ustedes cliquean, los llevan al lector, digamos, al boletín de asuntos de estrado, los lleva al lector a que conozca esa parte interna, no solo ver el listado, sino ver de qué se trata. Recordemos de que los representantes, los legisladores, son representantes nuestros, y nosotros debemos conocer por el principio republicano qué es lo que están haciendo nuestros representantes. Entonces, la tramitación en general es el ingreso, la designación de número, letra del expediente, y la redacción de los asuntos entrados. ¿Qué hago con esto? Bueno, cuando yo tengo el boletín de asuntos entrados, lo distribuyo tanto a la prensa como a todos los legisladores, vía electrónica, por supuesto, antes de la sesión plenaria. La decisión de dónde van, a qué comisiones van los proyectos, las determina el presidente. Las determina el presidente. Esperen un poquito, acá. Se me fue una diapositiva fuera de lugar. Es lo que lo estaba hablando. Conformado el expediente, los fundamentos y el contenido, es que la que determina a qué comisión va es el presidente de la Cámara, ¿no es cierto? Siempre los giros son de acuerdo a la naturaleza y objeto, por supuesto. Si yo tengo una cuestión que tiene que ver, como dije antes, del cupo femenino de artistas, por supuesto que va a entrar la Comisión de Cultura y Familia, porque entra el tema de la mujer y entra el tema de la cultura, porque yo estoy pidiendo cupo para cuestiones artísticas. Entonces, una vez que se haya distribuido o se haya indicado a qué comisión van, en el asunto entrado debe especificarse qué es lo que vimos anteriormente. Acá es lo que le dije antes, se inserta, ¿no es cierto?, para conocimiento de la prensa también, y conocimiento lógico de los legisladores. Con respecto a esto, los autores de un proyecto de ley que está en esta instancia, ¿no es cierto?, del asunto entrado, tienen diferentes atribuciones en distintos momentos del procedimiento de su proyecto. Pueden cambiar el destino. Supónganse que un autor ve en un asunto entrado que su proyecto fue a una comisión y no está de acuerdo, puede pedir que vaya primero a otra comisión y no la que decidió el presidente. Eso se maneja vía nota, digamos, elevación a consideración del presidente. Si el presidente se niega, lo puede realizar ante el plenario de la Cámara. También, más allá del cambio de destino, puede agregar o eliminar alguna de las comisiones establecidas y también cambiar el orden de su giro. Es decir, supónganse el proyecto de ley del aborto, hablo de algo, ¿no es cierto?, que no se ha dictado, pero pensémoslo, el proyecto de ley de aborto va a tener muchas comisiones que van a participar debido a la complejidad del tema, y supónganse que el primer orden que ha dado el presidente ha sido de salud, y en realidad el autor quiere que vaya a la comisión de familia, supónganse, o a la comisión de finanzas, porque quiere saber si hay suficiente presupuesto para sostenerlo el proyecto.
Entonces, también siempre que el autor quiera modificar algo respecto al destino, las comisiones en que se participa, se pueden agregar, se pueden eliminar, siempre es dirigiéndose a la autoridad que lo decidió, y si este se negare, puede ir al plenario de la Cámara. ¿Qué otras cosas también pueden hacer los autores de los proyectos? Que se reserve el proyecto en mesa de entrada. Que se reserve por una cuestión, supóngase, que se quiere establecer una moción de preferencia cuando se lo elabore el orden del día, porque se lo quiera tratar sobre tablas, porque se pretenda que cuando se lo trate, se trate ya con dictamen de comisión. Todas estas atribuciones son de los autores, ¿no es cierto? También tiene otra atribución que puede ser citado especialmente por las comisiones. El autor puede ser llamado por las comisiones a que aclare o particularice algunos conceptos del texto de la ley. Otra cosa que tiene una atribución es tener la prelación en el uso de la palabra cuando se trata de su proyecto, y también otras, con respecto al uso de la palabra, se regulan en el reglamento de los minutos para presentarlo, y los minutos con derecho a réplica, que sería cuando un legislador le reprocha o contraria la opinión, para que el autor tenga derecho a responder. Y también pedir el retiro de los proyectos, de su proyecto. Supónganse que ingresó, que está en el boletín o en el orden del día, puede pedir que se retire su proyecto, porque recordemos que una vez que un proyecto entra a la Cámara en mesa de entrada, ya el autor pierde la dirección, o sea, ya no es dueño del proyecto. Por eso tiene todas estas cuestiones administrativas que siempre dirigirse a la presidencia para solicitar algún cambio, retiro, modificación, agregado, y es facultad del presidente, y en caso contrario de la Cámara, otorgarle su petición. Luego tenemos eso que vimos hasta aquí, sería el tratamiento en general de un proyecto, un poco resumido a grandes rasgos, ¿no es cierto? Los reglamentos son normas muy particulares, para el que le interesa los puede leer, son bastante parecidos los reglamentos de las cámaras, pero tienen sus particularidades. En general, el proyecto tiene ese trámite general. Estamos viendo, por supuesto, la parte interna ahora. En Público 1 estudiamos el proceso de formación y sanción de las leyes, ahora estamos viendo la parte interna, qué sucede adentro de los campos. Bien. Una vez que está el boletín de asuntos extradados, que conocemos todas las prerrogativas de los autores, los proyectos pasan, como habíamos dicho, al tratamiento por comisiones. En el Congreso hay comisiones permanentes y hay comisiones especiales. Las comisiones permanentes son 45 en diputados y 32 en senadores. Y las comisiones especiales pueden ser unicamerales o bicamerales, y la diferencia con las permanentes es que en las permanentes, en el reglamento interno, está establecido toda su competencia, la competencia de cada uno. En cambio, las especiales, su competencia está determinada por la ley o resolución de creación. Nosotros vamos a estudiar en esta unidad 3 específicamente una comisión, que es la Comisión Bicameral Permanente, que es la que analiza los decretos de necesidad y urgencia. Bien. Las comisiones, como ya sabemos, están dirigidas por un presidente y tienen también secretarios, pero las dirige un presidente. La forma de expedirse o manifestarse de las comisiones es a través de dictámenes. Los dictámenes pueden ser únicos, es decir, todos suscriben una decisión tomada por todos los miembros. O también pueden ser dos dictámenes, uno que suscriba la mayoría y otro que suscriba la minoría, como normalmente se conoce a esto.
Pero también los autores, los que han escrito, entre ellos Gentile, Menem, que han escrito libros de su experiencia legislativa, dicen que muchas veces se adopta la modalidad de un solo dictamen y que los que no adhieran a la cuestión pueden expresar cuando firman en disidencia total, porque no están de acuerdo con nada, o en disidencia parcial, estableciendo en su voto cuáles artículos son los que no están de acuerdo. Entonces, los dictámenes que tienen el mayor número de firmas se llaman dictamen de la mayoría y el otro de minoría. También cuando hubiera un empate en firmas, el que tiene la firma del presidente se considerará de mayoría. Para sesionar, como sabemos, los proyectos de ley tienen un tratamiento, algunos temas muy complejos, tienen que ir por muchas comisiones. Entonces, muchas veces se adopta la modalidad de que las comisiones funcionen juntas, pero de todas las comisiones siempre se designa a una comisión cabecera, que es la que va a dar inicio o es a la primera que se envió el trámite. Pero también puede ser que las comisiones funcionen por separado. Esa determinación la realizarán los distintos presidentes de las comisiones, si amerita el tema ser tratado en conjunto o ser tratado por separado de cada materia, ¿no es cierto? Siempre acá recuerdo que cuando está el expediente en comisión, ha llegado con los fundamentos, con los antecedentes, con los elementos de juicio. Los dictámenes se elaboran bastante particularizados en lo que se les solicita. Si bien no son vinculantes y pueden ser dejados de lado, tienen un estudio bastante profundo del proyecto de ley que se les somete a su criterio, ¿no es cierto? Bien. Después, el último tema que toca ver es el tema si en algún momento se vencen, ¿no es cierto? Se vencen los dictámenes. En realidad, los reglamentos no establecen que cuando un proyecto ya tiene dictamen de comisión, tenga un plazo de vencimiento. Supónganse que no se lo ha elevado o no se lo ha incluido en el orden del día por X motivo, y dice que no hay plazos reglamentarios. Pero sí establece que los proyectos de ley, o sea, esos dictámenes que estén dentro de un proyecto de ley, caducan el año parlamentario si no han sido, no tengan media sanción, ¿no es cierto?, sino de alguna de las cámaras. Entonces, los plazos de los dictámenes están sujetos a este criterio en realidad. Si bien no hay plazos, pero lógicamente, si un proyecto de ley, ¿no es cierto?, por ahí esto se refiere a los otros de comunicación o resolución y de los de ley, están enmarcados por el año parlamentario, que en nación habíamos dicho que es del 1 de marzo al 30 de noviembre y en provincia habíamos dicho que es del primer día hábil del marzo al 15 de diciembre. Bien, con respecto a los plazos de caducidad hay excepciones de no vencimiento, que es lo que sucedió cuando se unió el Código Civil y Comercial en el año 2015. Ese proyecto de unificación del Código Civil y Comercial estuvo mucho tiempo en tratamiento. El proyecto del código, hubo varios proyectos, hasta que al fin se ha sancionado para funcionar el 1 de agosto del 2015. Tampoco tienen vencimiento los proyectos contratados con potencias extranjeras o las solicitudes de fondos que haga el Poder Ejecutivo para pagar una deuda, que estamos en este momento con la deuda externa actualmente, o a particulares, deudas que tenga el Estado con particulares que pueden ser, por ejemplo,
todas las causas de jubilaciones del ANSES, que sabemos el gran problema que hay por parte del Estado del cumplimiento de las deudas hacia ese grupo de ciudadanos. Bueno, hasta aquí hasta aquí sería el tema. Hasta aquí sería la primera parte de la unidad 3. Próximamente vamos a ver un tema de total actualidad que está en el programa, que es cómo se tramitan los decretos de necesidad y urgencia.